Hola Playjaggers, ¿tú también crees que ganar una palanca depende de tu fuerza y el peso de tu stick? Pues te equivocas. Y para sacarte de tu error, hoy vamos a hablar del control de filo, una forma de ganar siempre las palancas, independientemente del arma que uses. Bueno, voy a hablar yo, vosotros vais a quedaros ahí mirando como siempre. Putos vagos. Así que empezamos. 3, 2, 1, Jagger. Ah no, esto es un vídeo. 3, 2, 1, vídeo. A Luis le ha hecho gracia. Hola Playjaggers. Está grabando, es importante verificarlo primero. Los factores determinantes para ganar haciendo palanca no son ni la fuerza, ni el peso del stick, ni el tipo de stick. Los puntos clave son dos: la biomecánica, es decir, la postura, y el control de filo. Empecemos por el control de filo. El control de filo es una técnica básica y clave que todo jugador de Jagger debería conocer, y se basa en controlar el filo del rival simplemente posicionando el nuestro. De hecho, es un concepto heredado de la esgrima, pero antes de empezar a verlo tenemos que hablar de otro concepto: el sentimiento del acero. Así es como llamaban los antiguos maestros de esgrima a la capacidad de obtener más información del rival simplemente haciendo contacto con la hoja de este. Vamos a verlo más claramente con un ejemplo. Para eso tengo aquí a mi amigo Luis. Por ejemplo, si yo apoyo mi arma con la del rival, puedo saber si la está cogiendo de forma más rígida, si hace más fuerza, cómo reacciona cuando yo hago un poco de presión. Información que con los ojos no podría ver. En función de esto, puedo saber cómo va a reaccionar y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si cuando yo hago fuerza, él tiende a contestar haciendo más fuerza, puedo engañarle haciendo un poco de fuerza, que él sobre reaccione y con una finta le entro. Como estamos en Jagger, a este sentimiento, en vez de llamarlo sentimiento del acero, lo vamos a llamar sentimiento del corchopán. Pero ahora que ya sabemos esto, pasemos a la chicha. Imaginad que dividimos nuestro arma en tres partes. A cada segmento le llamaremos tercio. El más cercano a nuestra mano será el tercio fuerte. El del medio es el tercio neutro y el más alejado es el tercio débil. Si yo apoyo mi tercio neutro con su tercio neutro, aquí estamos empatados. El que tenga más fuerza ganará, simplemente. Si por el contrario apoyo mi tercio fuerte contra su tercio débil, yo tengo el control, tengo la fuerza. A fuerza. ¿Vale? Con una mano. Da igual que esté usando yo un bastón, un mandoble, lo que sea. Incluso una espada corta. La fuerza. Evidentemente con una espada corta es mucho más difícil, porque a poco que la hoja resbale, ya él coge mi tercio débil y aquí estoy jodido. Pero es útil para paradas. Sabiendo esto, el resto es física pura. Cuando vayamos a hacer palanca, intentaremos siempre buscar nuestro tercio fuerte y su tercio débil, para poder controlar su filo. Y evidentemente, a la inversa, lo mismo. Cuando él venga a hacerme palancas, yo intentaré que él no me coja mi tercio débil. Hay que tener en cuenta que con armas como por ejemplo el Q-tip, los tercios varían en función de dónde tengo yo la mano. Ahora mismo, esta parte de aquí es mi tercio fuerte, pero en esta situación, este es mi tercio neutro o incluso débil. Y por supuesto, tampoco es una técnica invencible, ya que contra más cerca esté yo del extremo del rival, más fácil lo tiene él para deslizar la punta y golpearme, además de que mi brazo estará más cerca. Para remediar esto, tenemos un par de consejillos extra. Cuando vayas a hacer palanca, da un paso hacia adelante y entra en la guardia del rival. De esta forma, aprovechamos y le pillamos desprevenido y rematamos rápidamente.
Y nunca os quedéis haciendo palanca indefinidamente. Si os quedáis aquí mucho rato, el rival no se va a estar quieto, también intentará contraatacar. Del mismo modo, para defenderse, lo mismo, pero a la inversa. Cuando él entre hacia mí, yo daré un paso hacia atrás y golpearé. De esta forma lo que consigo es evitar que se trabe el arma y poder desbloquearla, mientras que cuando estoy aquí no tengo margen para sacarla y además, mientras retrocedo hacia atrás, golpeo, porque en ese momento él tendrá sus brazos expuestos. La segunda clave para vencer una palanca es la biomecánica. Para los de la LOCSE, la postura. Todo lo que acabamos de ver no sirve de nada si nuestra postura es más inestable que un castillo de naipes en un día de cierzo. Nosotros, evidentemente, no somos fisios, así que solo vamos a daros unas pautas generales. Lo primero de todo es tener una postura estable, así que para ello lo mejor es flexionar las rodillas y así bajar el centro de gravedad. De esta forma tendremos mucha más estabilidad. Los pies no tienen que estar cruzados, tienen que estar un poco separados, ya que si los ponemos uno frente a otro o cruzados, no tenemos estabilidad. ¿Vale? Ahora tengo los pies rectos, empuja. Ahora los tengo cruzados. Ahora los tengo separados. Estabilidad. ¿Se entiende? Si los cruzas o pones uno delante de otro, consigues ser muy inestable ante empujes frontales y te vas a tropezar. No hagáis el flamenco. Esto es, cuando vayamos a hacer palanca, los dos pies tienen que estar en el suelo. Lo mismo cuando nos movemos. Es decir, cuando avanzamos o retrocedamos, los dos pies tienen que apoyarse en el suelo. Nada de quedarse en posturas de este estilo. Por supuesto, tampoco hacerlo cuando vayamos a hacer palancas, porque si hacemos palancas con un solo pie, tenemos las de perder. Pensad en los hombros, codos y mano como 3 puntos. Si estos 3 puntos están alineados, podremos hacer más fuerza. En cambio, si hacen un triángulo, a más agudo sea, menos fuerza podremos hacer. Vale. Vale, ahora. Si además lo alineáis con vuestra cadera, conseguís hacer mucha más fuerza. Y por supuesto, evitad posturas muy ortopédicas en las que no estéis cómodos. No tiene ningún sentido que yo intente parar así y gane la palanca. Para ver mejor todo esto que estamos hablando, vamos a ver unos ejemplos prácticos.
Y eso es todo por hoy. Ahora que ya lo sabéis, id a practicarlo hasta que salga tan bien que el propio Arquímedes estaría orgulloso de vuestras palancas. Y como siempre, si queréis más vídeos como este, suscribíos, ved más vídeos y seguidnos en redes sociales. ¡Adiós! Ahora, a pegarse.